y rendirme ante ti, mi Señor. En tu presencia yo quiero estar, y que mi adoración suba delante de ti, y que sea un olor fragante para ti. Recibe mi adoración, Señor, pues soy uno mi voz a las voces angelicales y cantamos que tú eres santo, santo, santo es el Señor, que tú eres santo, santo, santo es el Señor. En tu presencia quiero estar y rendirme ante ti, mi Señor. En tu presencia yo quiero estar, que mi adoración suba delante de ti, y que sea un olor fragante para ti. Recibe mi adoración, Señor, pues soy uno mi voz a las voces angelicales y cantamos que tú eres santo, santo, santo es el Señor, que tú eres santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Nos postramos hoy delante de aquel que está sentado en el trono. A Él sea la gloria y el honor, pues fuimos creados para adorar, fuimos creados para exaltar tu santo nombre, tu santo nombre. Que el Señor les bendiga a todos en este hermoso tiempo. Después de un momento de alabanza y adoración,
nos preparamos para la palabra. Es para mí un privilegio poder compartir con ustedes por medio de nuestros canales de YouTube, de Facebook. Así que prepara tu corazón porque estoy seguro que Dios tiene una palabra para tu vida. Quiero que me acompañes al libro de Marcos, capítulo 6. Y hoy quiero tocar un tema muy importante que creo que el mundo está viviendo momentos bien interesantes en medio de todo lo que está pasando, tantas crisis que hay a nivel económico, crisis de hambrunas, etcétera, etcétera, ¿sí? Gobiernos que se desintegran, gobiernos que no se ponen de acuerdo, tantas cosas que están pasando, y a eso le agregamos a esta pandemia que sigue afectando a las economías de muchos países. Es importante que nosotros no decaigamos en la fe, que no nos desanimemos, que sigamos adelante, que entendamos lo que Dios tiene para nuestra vida, que entendamos verdaderamente que este es un tiempo en el que estamos viendo al Señor. Este es un tiempo donde podemos aprovechar verdaderamente, conocer a Dios, no solo porque por una religión, no solo por una presión, sino conocer a Dios verdaderamente porque Él está actuando y está obrando en nuestra vida. Y cuando vemos nosotros la palabra, este tema en este momento, quiero que compartamos y quiero que poder entender lo que Dios nos quiere mostrar. Marcos capítulo 6, el tema que la versión Reina Valera que voy a utilizar dice Jesús en Nazaret. Pero es bien importante poder entender lo que está aconteciendo acá y en esta proyección lo que el Señor nos quiere mostrar. Acompáñeme, Marcos capítulo 6, verso 1 en adelante, dice la palabra de Dios. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechas. Vamos a detenernos acá para poder entender que la palabra nos está hablando de Jesucristo. Y cuando vemos nosotros lo importante, tenemos que empezar a ver los frutos que Jesús tenía en ese momento. Dice la palabra que llegó con sus discípulos. Primer punto, Jesús tenía ya seguidores. Tenía hombres que lo seguían y que estaban aprendiendo de él, pero que también imitaban y que también por consiguiente estos seguidores sin duda alguna expresaban lo que aprendían, manifestaban lo que aprendían, y entonces es para poder entender los frutos que Jesús estaba dando. Luego dice que comenzó a enseñar en la sinagoga. Y este es un punto bien importante porque nadie que no sabe nada, o nadie que no ha aprendido algo, o nadie que no ha sido procesado, o nadie que no ha sido formado, va a tener la capacidad de enseñar. Y dice la palabra que Jesús dice que lo escuchaban muchos, dice, mire, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es la que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechas. O sea, repita conmigo allá en casa, sus manos hacían obras, sus manos hacían milagros, sus manos que representan las obras y que representan la acción, hacían manifestaciones de poder. Por lo tanto, la gente se percataba de lo que él hacía. Y luego también tenemos la sabiduría que emanaba de él. Y muchos sabemos que en la palabra nos enseña que toda sabiduría viene de parte de Dios, ¿verdad? Entonces, entender esto es bien interesante porque quiero pasarlo en este tiempo donde muchos tenemos a lo mejor un tiempo largo de ser ministros, de ser cristianos, de ser hijos de Dios, de pertenecer a algún liderazgo, de estar trabajando, pero que a veces se nos olvida verdaderamente el mantenernos en la fe y en mantenernos en la credibilidad de lo que es el evangelio. Entonces, cuando vemos nosotros acá, vamos a comenzar a notar que la gente se percataba en lo que Jesús tenía, mas había algo bien triste y delicado que se manejaba en el corazón de esta gente. Continuemos leyendo la palabra. ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechas. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermana de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. O sea, Jesús conocía muy bien que todas estas personas que lo miraban, que se admiraban de lo que tenía, que se admiraban de cómo enseñaba, que se admiraban de de los milagros que él hacía, pero que no creían y lo menospreciaban por lo que él era, porque mencionaban su parentela, mencionaban su genealogía, mencionaban cómo lo conocían, cómo quién era él, cómo creció. Entonces, pero menospreciaban lo que él era.
Y dice la palabra que Jesús decía que no hay profeta, mire, sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y entre su casa, mire. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Estaba asombrado de la incredulidad. Allá en casa quiero que repitas conmigo: la incredulidad me limita de ver la mano de Dios. La incredulidad me limita de alcanzar lo que Dios quiere o el propósito que Dios tiene para mi vida. La incredulidad me corta el acceso a mi relación poderosa con Dios. Cuando vemos nosotros la incredulidad, entonces quiero entrar un poco de lleno para poder hablar lo que está viviendo el mundo hoy en día. El mundo, hermano, está pasando por muchas cosas difíciles. El mundo necesita una palabra de esperanza, el mundo necesita una palabra de amor, el mundo necesita una palabra de vida, el mundo necesita una palabra que traiga una activación, el mundo necesita una palabra que traiga un despertar en la vida de la gente, porque la gente hoy en día está tomando todo lo que oye de los noticieros, todo lo que oye, todo lo malo, todo lo que contamina, y el mundo no logra tener la proyección que el Señor quiere que tengamos nosotros como hijos de Dios, como cristianos y como pueblo del Señor. Entonces, en este mundo tan complicado, vemos nosotros que Jesús se asombró de la incredulidad de esta gente, de la incredulidad de ver, de que escuchaban el poderoso mensaje que tenía, veían los milagros que Jesús hacía, vieron señales, sin embargo no creían en él, porque menospreciaban el quién él era. Y en este tiempo yo quiero decirle a muchos que están a lo mejor en casa, que yo creo que una de las artimañas que Satanás está utilizando es las artimañas del menosprecio. Satanás es especialista en minar el corazón de la gente, en atacar los pensamientos de la gente, en trastocar la mente de la gente para que la gente no pueda caminar en el camino que el Señor quiere. Miren las palabras que utilizo porque es importante que podamos entender por qué redundo muchas veces con algunas palabras. Encaminar el camino que el Señor quiere. Muchas veces estamos caminando por un camino que no es el camino que el Señor quiere. Muchas veces como cristianos estamos dejando de creer en las palabras que el Señor está declarando sobre nuestra familia, que el Señor está declarando sobre nuestra casa y las promesas que el Señor ha declarado sobre su iglesia. Y por lo tanto nos apagamos, nos debilitamos, no logramos avanzar hacia donde Dios quiere que avancemos. Sin embargo, hemos visto milagros. Yo le aseguro que muchas personas en este tiempo han visto milagros en su vida, han visto milagros en su cuerpo. Conocemos gente que han estado contagiados de esta enfermedad de COVID, que no son cristianos. Y aun cuando no eran cristianos, en su lecho de enfermedad, se asustaron, se mantuvieron en un momento crítico, oraron al Señor, el Señor los sanó, el Señor les dio otra oportunidad y ahora que ya están sanos vuelven a olvidarse, vuelven a darle la espalda al Señor. Entonces muchos de nosotros a veces estamos manejando niveles de incredulidad a causa de dejar que Satanás mine nuestra mente, a causa de dejar que Satanás entre en nuestro corazón, a causa de estar escuchando voces que no tenemos que escuchar. Yo creo que en este tiempo tenemos que ser muy cuidadosos con quién hablamos, con quién platicamos, con quién caminamos y qué escuchamos. Porque hoy en día los medios, los telenoticieros están bombardeando, cada día sacan una noticia, algunas son absurdas, otras a lo mejor no tengan un suficiente fundamento científico, porque en medio de todo lo que pasa, nadie está investigando nada y algunos médicos que han descubierto cosas bien interesantes tienen temor a pronunciarse a causa de todo lo que está pasando. Los medios, Facebook, YouTube, están eliminando documentos, están eliminando documentales, videos, mensajes que van en contra de lo que ellos piensan. Y eso es algo que tenemos que entender en este tiempo, que una de las características del mensaje del Evangelio de Cristo es que el mensaje del Evangelio de Cristo muchas veces nos va a tener que confrontar. Y la confrontación muchas veces no le agrada a la gente, porque a quién le gusta, dijo alguien por ahí, que nos digan nuestras verdades en nuestra cara. Muchas veces nosotros no queremos que nadie nos diga las fallas que tenemos. No queremos que nadie nos diga los errores que estamos cometiendo. No queremos que nadie nos comente cuando nos equivocamos. Pero sí nos encanta que nos aplaudan cuando, entre comillas, logramos algún logro, algún alcance. Entonces, entender esto en este tiempo es bien interesante porque la gente muchas veces está manejando niveles de incredulidad a causa de las voces que está escuchando, a causa de las voces que le dio cavidad en su corazón, en su mente, a causa de las personas que escucha.
Yo le digo siempre a la gente, deje de estar escuchando todo lo que no le sume y trate de escuchar verdaderamente, llenar su corazón y su vida con palabras de bien, con palabras de bendición, con palabras que lo puedan impulsar hacia donde el Señor quiere llevarlo en este tiempo. Quiero que me acompañe a otro pasaje bíblico para poder poner un poco más de fundamento y poder entender lo que el Señor quiere hablar o está hablando en este tiempo en nuestro corazón y en nuestra vida. Mire qué interesante, Hebreos capítulo 3, verso 7. Hebreos capítulo 3, verso 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Está hablando del pueblo de Israel. Y una de las características que nos vamos a encontrar hoy en día es que hay mucha gente con su corazón endurecido a causa de estar escuchando noticias que no tiene que escuchar, a causa de estar caminando con gente que no tiene que caminar, a causa que a lo mejor creen que Dios no respondió cuando había una grande necesidad, o a causa de no entender los procesos que la vida nos da. ¿Sabe una cosa? Todos los que estamos casados, tenemos un matrimonio, todos hemos tenido que pasar por momentos de dificultad, por momentos de complicaciones, por diferencias, por problemas, por discusiones. Entonces yo siempre le digo a la gente, mire, no hay un matrimonio perfecto. A veces la gente cree que existen los matrimonios perfectos, que todo es como las telenovelas, que todo es amor, sexo y locura, ¿verdad? Y no existen los problemas, pero nos damos cuenta que en la vida real hay diferencias. En la vida real nos tenemos que poner de acuerdo muchas veces y ponerse de acuerdo no es fácil ni es rápido. Sin embargo, tenemos que entender que uno de los problemas más fuertes que vivió el pueblo de Israel era la dureza de su corazón. Y cuando nos habla de la dureza del corazón, podemos profundizar aún más. Aquellas personas que cierran su corazón, que cierran su mente, que cierran su espíritu para no poder sentir al Señor, para no poder escuchar en la palabra de Dios, para no poder recibir el mensaje que el Señor está mandando, y a causa de eso llenan su corazón de amargura. Y a causa de una amargura, mucha gente no logra entender lo que Dios quiere hacer y cómo Dios quiere trabajar. Conocemos gente que tiene años de no tener trabajo. Yo personalmente tengo amigos que se graduaron en la universidad con honores, maestrías, doctorados y tienen 7 años, 8 años de no tener trabajo, ¿sí? No poder conseguirlo. Y a causa de eso se han amargado en su corazón. A causa de eso hoy están amargados, pelean con su familia, pelean con sus amigos, a causa de que aparentemente Dios no responde. Lo interesante es que muchos de ellos jamás le han rendido su vida al Señor. Jamás quieren caminar con el Señor a causa de la dureza de su corazón. Entonces dice la palabra en el versículo 8, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Entonces, ahora, ¿por qué quiero hacer esta alegoría? O este paralelo. Porque cuando vemos nosotros el pueblo, dice la palabra que veían a Jesús hacer milagros. Veían a Jesús predicar un mensaje poderoso. Veían a Jesús tener un nivel de sabiduría que no cualquier persona mortal en ese tiempo tenía y no creían en él. Y ahora vamos al pueblo de Israel, otro paralelismo en el desierto, 400 años más atrás, y vemos al pueblo de Israel que vieron día y noche durante 40 años. El número 40 es número de prueba, es número de proceso. Durante 40 años fueron probados en su corazón y vieron milagros, vieron el poder de Dios. Sin embargo, a causa de la dureza de su corazón, vamos a ver nosotros que corrieron el peligro de muerte. Y le voy a decir por qué digo peligro de muerte. Porque mucha gente que endureció su corazón quedó enterrada en el desierto. Y se tuvo que levantar una nueva generación que pasara al otro lado de la tierra prometida. Sigamos leyendo. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me desgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. ¿Y sabe cuál es el problema hoy en día de la iglesia de Cristo? Estoy hablando en general. Y cuando hablo esto, no estoy criticando ni a consiervos, ni estoy criticando a gente, ni estoy diciéndole nosotros o mi persona tiene un nivel de perfección y ya tenemos, no. Estoy hablando de la iglesia de Cristo en general. Y cuando hablamos de la iglesia de Cristo en general, estamos hablando de todos nosotros. Una de las fallas más grandes de la iglesia de Cristo es esto, y por eso lo quiero leer. Dice, siempre andan vagando en su corazón. ¿Sabe que hay mucha gente que le arrebata o toma milagros de parte de Dios y luego se olvida de Dios? Conozco gente que Dios los ha guardado de la muerte, literalmente los han ametrallado. Aunque usted no crea, no estoy exagerando.
han tenido accidentes peligrosos, casi mortales, han vivido y han quedado completamente sanos y luego se olvidan de Dios a causa de andar vagando en su corazón. La vagancia del corazón tiene que ver con aquellas personas que jamás logran ver a Dios verdaderamente, sino siempre están esperando que Dios sea como un bombero espiritual. ¿Ha visto cuando hay incendio, los bomberos utilizan sus mangueras muy poderosas con una presión muy fuerte, y entonces cuando empieza el fuego tiran una presión de agua tan fuerte que hacen que el fuego se apague? Mucha gente cree que los ministros, los pastores, las personas que predican la palabra o el mismo Dios es un bombero que solo está disponible para apagar un fuego de pena, un fuego de problemas, un fuego de adulterio, un fuego de fornicación, un fuego de hurto, un fuego de enfermedad. Y cuando ya está apagado el fuego, cuando tu enfermedad sanó, cuando tu crisis financiera se acabó, cuando tu matrimonio nuevamente se restauró, cuando lograste salir del pecado, vuelves otra vez. Esa era la figura del pueblo de Israel. De hecho, la palabra en el libro de Jueces nos muestra cómo el pueblo de Israel tenía una característica: pecaba a Dios, se alejaba de Dios, se contaminaba, se corrompía, y luego cuando el pecado le había traído pobreza, el pecado le había traído lucha, le había traído adversidad, tenía escasez, tenía hambruna, entonces dice la palabra de Dios, y el pueblo de Israel clamó a Jehová. Y a causa del pecado, dice la Biblia, el pueblo de Israel clamó y Jehová escuchó su clamor. Imagínense qué interesante, porque cuando la Biblia nos dice y Jehová escuchó su clamor, siempre la palabra nos está mostrando, nos está indicando algo. Dios siempre va a escuchar el clamor o un corazón contrito y humillado. La palabra dice, a un corazón contrito y humillado jamás el Señor lo va a despreciar. Y cuando nosotros vemos esto, vemos lo que Dios está haciendo en este tiempo. Es una de las características que nosotros vemos de la iglesia. Quiero que volvamos a leer: a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. Entonces, una de las características del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo nos guía, dice la palabra, nos convence, nos redarguya, intercede por nosotros y nos toma de la mano. Ahora, cuando vemos esta característica, vemos nosotros que el pueblo de Israel andaba vagando en su corazón. Y si lo hacemos más alegórico para que podamos entender, la vagancia tiene que ver con aquella característica de no compromiso, no preocupación. A lo bueno le llamamos malo y a lo malo le podemos llamar bueno. Desenfreno, soledad, depresión, ansiedad, etc. Entonces, eso es la vagancia. Ahora hagamos un ejemplo más práctico. Un joven, una persona que se tiró a la vagancia. No tiene compromiso de llegar a su casa, no tiene compromiso de estudiar, de trabajar, no tiene compromiso de mantener limpia su casa, mantenerse aseado. Por eso nos decía nuestra mamá, no andes como vago en la calle. Un vago es alguien que no tiene compromiso, está hoy donde quiere estar, mañana se queda dormido donde quiera. Entonces, hablemoslo ahora en el punto espiritual. Dice la palabra, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. El pueblo de Israel caminó 40 años en el desierto y no conoció los caminos de Dios jamás. No conoció los caminos de Dios jamás. Jamás entendió lo que Dios quería que ellos aprendieran en ese desierto. La Biblia nos enseña una y otra vez que el Señor se los llevó al desierto para ver lo que había en sus corazones. Y cuando vemos nosotros el paralelo en Nazaret, vemos la dureza del corazón, la dureza de poder entender un mensaje. Y quiero tal vez enfocarme, por ejemplo, yo conozco muchos pastores amigos, y puede ser mi caso también si usted lo quiere, si lo queremos poner, pero yo conozco pastores amigos que claro, en otra vida fueron desenfrenados, tuvieron una vida equivocada, luego conocieron a Dios, luego el Señor los transformó, Dios les hizo un llamado, hoy pastorean, pero su familia siguen creyendo que es el muchacho peleonero, que es el muchacho vicioso, y no ven al hombre transformado de parte de Dios y lo critican, pero sí ven las bendiciones que Dios ha soltado sobre él, pero sí ven cómo Dios lo usa para predicar su palabra, para restaurar corazones, para restaurar vidas. Sin embargo, como es mi hermano, es mi primo, es mi tío, o es mi cuate, y la gente no logra entender lo que Dios ha hecho, pero la gente sí ve cómo Dios ha prosperado al cuate, al amigo, al primo, al tío.
Y estoy hablando ahorita de una alegoría del pastor, cómo ha prosperado el pastor, cómo Dios ha bendecido su vida, su casa, pero no se atreven a creer por lo que ven, porque se recuerdan de lo malo que fue. Y eso es como cuando alguien tiene 10 cosas buenas y comete un pequeño error y la gente por ese pequeño error ya no se recuerda de las 10 cosas buenas. Entonces esa era la característica de Jesús, que sus propios hermanos no creían en él porque lo menospreciaban, porque pensaban que era aquel muchacho que había crecido, que estaba entre ellos, pero no valoraban el poder que emanaba de él. Porque le voy a decir una cosa, no cualquier persona tiene un nivel de sabiduría y se manifiesta el poder de Dios sobre él. Ahora me paso en este tiempo, no cualquier persona va a seguir a otra persona. Entonces aquellos pastores que hoy a lo mejor sus familiares no les ponen atención, no creen en ellos, no los valoran, no se preocupe, pastor, amigo, líder, llamado de Dios. Porque tarde o temprano mucha gente se arrepiente de no haber aprovechado la oportunidad cuando tuvo el tiempo de poder seguir y de poder ser de bendición para esta familia pastoral. Hoy yo conozco muchos amigos que hoy que han crecido, que Dios los ha engrandecido, los ha levantado, su familia los busca y hoy tal vez no es que no lo quieran, no los pueda atender, pero hoy ha crecido tanto el ministerio que tal vez no hay tiempo para atenderlos como ellos quisieran que los atendieran. Y se molestan, pero lo que quiero ¿cuál es la enseñanza acá? La enseñanza es que Jesús dijo, nadie es profeta en su propia tierra, en su propia casa. Y vemos nosotros, el pueblo de Israel no conoció los caminos de Dios. Mire, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Sabe cuál es el problema hoy en día? Que la gente maneja un corazón incrédulo. Un corazón incrédulo. Y la incredulidad hace que no logremos alcanzar las promesas que Dios tiene para nuestra vida. Hay mucha gente que tiene promesas de parte de Dios. Promesas en su llamado, promesas en su ministerio, promesas con su familia, promesas con sus hijos, promesas con su empresa. Hay tantas promesas que Dios ha dado. Dios te quiere bendecir, Dios te quiere levantar, Dios quiere sanarte, Dios quiere libertarte, Dios quiere levantar a tu familia. Sin embargo, a causa de la incredulidad de nuestro corazón, a causa de andar haciendo vagos espirituales, a causa de no caminar en los caminos de Dios, muchas veces nuestra incredulidad crece tanto que cuando nos damos cuenta estamos alejados totalmente de Dios. Estamos alejados totalmente de las promesas que Dios declaró sobre nuestra vida. Estamos alejados totalmente de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y este es el tiempo por lo que el mundo está viviendo, en que tenemos que levantarnos, amados hermanos, tomar la palabra que Dios ha declarado, y en medio que a lo mejor no estamos viendo nada, a lo mejor las circunstancias están complicadas, a lo mejor las circunstancias son difíciles, a lo mejor hay enfermedad, a lo mejor hay escasez, a lo mejor no hay trabajo en ahora mismo, a lo mejor mi empresa quebró, a lo mejor mi negocio no está floreciendo como yo quiero, pero en medio de todo eso, tenemos que mantenernos parados en la promesa de Dios. Tenemos que mantenernos firmes en los principios financieros de Dios. Yo siempre lo digo y la gente a veces se ofende y le digo, la gente quiere que Dios bendiga su vida. La gente quiere que Dios desate provisión en su casa, pero la gente no ofrenda a Dios. La gente no diezma al Señor. La gente no cumple con sus principios. Se está oyendo un montón de torpezas, de predicadores que predican que el diezmo ya no está vigente, que el diezmo era en la ley. Y cuando vamos a estudiar primero, para comenzar, a todos los estudiosos, el diezmo ni siquiera fue instituido en la ley. El diezmo es un principio que fue instituido antes de que la ley mosaica fuera establecida. Y luego el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento dice que cada quien aparte según haya prosperado esta semana. Y cuando vemos eso, nosotros se pone el estándar más complicado, porque todos, sin duda alguna, en cada semana Dios nos bendice y Dios nos provee. Entonces usted tendría que apartar según Dios lo haya prosperado esta semana, apartar para comenzar la próxima semana. Pero mucha gente no lo hace así. Conocemos empresarios muy sinvergüenzas que le ofrendan o le diezman a Dios del sueldito que tienen, pero jamás le ofrendan y le dan a Dios de la ganancia o de la ganancia a nivel global que tuvo en todo el año. Pero le ofrenda al Señor de lo poquito que se pone de sueldo. Y hablar de esto a veces a la gente le afecta, a la gente le molesta, a la gente le desagrada, la gente cree que los pastores quieren dinero. Yo le digo a la gente, los pastores no quieren dinero. Nosotros los ministros fuimos bendecidos por Dios, o Dios nos otorgó un don para poder bendecir. Por lo tanto, nosotros bendecimos. Eso es lo que esa es la autoridad que Dios nos entregó. Nos dio la capacidad de declarar bendición sobre alguien. Y cuando la gente presenta sus diezmos, nosotros los presentamos delante de Dios. Sin embargo,
Por años nosotros hemos predicado esto y sigue habiendo un montón de gente absurda que ve algunos videitos en YouTube fuera de contexto y ya creen eso. ¿Sabe por qué la gente lo cree? Lo cree porque no logra entender la revelación de lo que es en los principios financieros del diezmo. Si a la gente le dijeran que con hacer eso Dios lo va a prosperar y logra entender, no habría gente pobre, ni gente en escasez, ni gente con problemas económicos. El pueblo de Israel, ¿sabe una cosa? Cuando pasó a Canaán y se le entregó su heredad, el pueblo de Israel era un pueblo próspero y bendecido. La pregunta es ¿por qué se volvió a empobrecer? ¿Sabe por qué? A causa de la dureza del corazón y a causa del pecado que gesta y crece en la vida de la gente. El pecado, todo pecado empobrece, hermano. El adulterio empobrece. Todo pecado trae pobreza y trae consecuencias dolorosas. La idolatría trae pobreza. La idolatría trae enfermedad. Entonces, cuando vemos nosotros esto, la palabra nos enseña y nos dice, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Yo le quiero hablar a los que hoy me pueden ver, que examinemos nuestro corazón, porque no puede haber una raíz de incredulidad, porque vamos a limitarnos a alcanzar las promesas que Dios tiene para nuestra vida, que Dios tiene para nuestra casa y que Dios tiene para nuestra familia. Para apartarse del Dios vivo. Mire, la incredulidad me aparta del poder de Dios. La incredulidad me aparta de las promesas. La incredulidad me aparta de la asignación que muchas veces Dios pone sobre nuestra vida. La incredulidad me aparta de nuestra relación con Dios. Antes, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Se da cuenta? Entonces, el pecado engaña nuestro corazón. El pecado nos bloquea la mente. Y es por eso mucha gente que a veces dice, Dios no es real. Si Dios fuera real no estuviera tanta gente enferma del COVID. Si Dios es real no hubieran niños en la calle muriéndose de hambre. Si Dios fuera real, mi tío no habría muerto, era un hombre intachable delante de la gente. Pero cuando nosotros vamos a ver el contexto de nuestra vida, vamos a tener que entender que nuestra vida está en las manos de Dios. Que si hay niños en la calle es por un montón de padres irresponsables, gente irresponsable que está pecando, adulterando, fornicando, y que un día cuando estemos delante de la presencia de Dios, a todos nos van a pedir cuentas y nos van a llamar al estrado de Dios y vamos a tener que dar cuenta de todo lo que hicimos, de todo lo que hablamos, de todo lo que dijimos, pero también de todas las acciones que realizamos. Entonces vendrá el juicio correcto para todos aquellos que dejaron hijos abandonados, para todos aquellos que mataron gente, para todos aquellos que asesinaron personas, para todos aquellos que no cumplieron con Dios. Hermano, tarde o temprano todos seremos juzgados y tarde o temprano todos estaremos delante de Dios. Por eso la palabra dice, mire, me gusta mucho, dicen exhortarnos los unos a los otros. Todos tenemos que exhortarnos. Usted tiene que exhortar a su hermano. Usted tiene que exhortar a su hermana. Si tú eres cristiano, exhorta a tu hermano que no quiere saber nada de Dios. Si tu esposo no quiere saber nada, exhorta a la hermana. Si tu esposa no quiere saber nada, hermano, exhórtala, dile, vamos, busquemos de Dios. Pero este es el tiempo para romper la raíz de incredulidad, desarraigar la raíz de incredulidad que está en nuestro corazón, que está en nuestra vida, porque los tiempos son malos y necesitamos aumentar la fe, necesitamos creer en el Hijo de Dios, necesitamos entender que Jesucristo es real, necesitamos entender que el poder de Dios es real y que Dios quiere traer para nuestra vida un tiempo de renuevo, un tiempo de refrigerio, un tiempo de despertar, un tiempo de verle. Quiero hacer una oración ahí donde estás, porque quiero pedirle al Señor que pueda poner fortaleza en tu corazón, que pueda poner vida en tu corazón. Yo quiero pedirle al Señor ahí donde estás. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, yo hago una oración para todos aquellos corazones duros, aquellos corazones entristecidos, aquellos corazones que están endurecidos a causa, Señor, de que dejaron entrar una raíz de amargura, una raíz de incredulidad. Yo hoy te pido en el nombre de Jesús que toda incredulidad sea rota. Incredulidad para creerte a ti. Incredulidad para ofrendar, para diezmar, incredulidad para cumplirle al Señor, incredulidad para seguir caminando la vida cristiana. Que esta incredulidad se rompa en el nombre de Jesús y podamos ver milagros, podamos ver manifestaciones de su poder, podamos ver a Dios en este tiempo. Oro para todos aquellos que a lo mejor no le han entregado su vida al Señor, pero que este es el tiempo, que le entregues tu vida al Señor. Deja de estar diciendo, no es el tiempo todavía, no estoy listo. No se trata de estar listo, no se trata que te va a sonar una chicharra y te va a decir ya es el tiempo. El tiempo es ahora cuando tú lo determinas, cuando tú dices yo ya me cansé de vivir esta vida que no me da nada, que no me siento feliz, que no me siento completo, que no me siento en plenitud, porque eso es lo que Dios quiere traer sobre tu vida. Yo oro para que la salvación te alcance y para que el Espíritu Santo que
que te convenza del pecado que está en tu vida. Oro para que en el nombre de Jesús puedas venir a los pies del Señor y puedas conocernos. También quiero orar por todos aquellos hijos espirituales, todos aquellos amigos, todas aquellas personas que hoy están caminando con el Señor y que le están creyendo a Dios por un milagro, por una señal. Oro para que puedan ver milagros, para que puedan ver señales, para que puedan ver prodigios, para que puedan ver la manifestación de Dios sobre sus vidas. Oro para que se abran trabajos, para que las empresas empiecen a fructificar, para que los negocios empiecen a levantarse. También oro en esta hora por todos aquellos fieles diezmadores y fieles ofrendadores que le creen a Dios. Oro en el nombre de Jesús para que le sean abiertas las ventanas de los cielos a los jóvenes, hermanos, parejas, familia, gente que cumple con sus principios, para que se abran las ventanas de los cielos y caiga una lluvia de bendición hasta que sobreabunde. Y como dice la palabra en Malaquías, y tú, Señor, reprendas al devorador, al que roba, al que hurta, al que enferma, al que descompone, al que quiere robar nuestra alegría. Yo bendigo a todos los que son fieles. Bendigo también a todos los que nos ven en México, los que nos ven en Estados Unidos, en Guatemala. Y les digo, este es el tiempo de buscar a Dios, este es el tiempo de romper toda incredulidad y es el tiempo de buscar su rostro porque el Señor tiene algo especial para cada uno. Yo les bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Soy el pastor José Pablo Ramos y nos seguimos viendo en la próxima. Un abrazo y muchas bendiciones.